Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy traigo aquí el mejor mazo de estándar. Tal como lo digo, tenemos aquí la Monogreen Stompy. Obviamente, bueno, pues hay que traer calidad, ¿no? Por así decirlo. Y me gustaría pues iniciar una especie de sección, por así decirlo, una especie de pequeña serie, entre comillas, como pasó, bueno, pues en el último estándar. Recordad que yo empecé a traer, bueno, pues los mejores mazos de estándar 2021, no me acuerdo muy bien. Bueno, quiero hacer lo mismo, pero con este estándar, obviamente. Es decir, traería, por ejemplo, Monogreen Stompy, hice Dragons, hice Control y, bueno, los mejores mazos de estándar. Los, bueno, pues repasaría por encima y los probaríamos a fondo, ¿ok? Y, bueno, pues esta versión, obviamente le faltan algunas cartas, un par de cartas que están cambiadas, pero nada más. Es decir, está la versión casi completa y, bueno, pues paso a explicarla. Tenemos de coste 1, básicamente, velo de serpiente, pero de piel de serpiente, que lleva 2 copias para, básicamente, defender a tus bichos. Así que es cierto que muchas veces ese mana enderezado que nos solemos dejar, bueno, pues puede a lo mejor salvar alguna criatura que controlamos nosotros y que, bueno, por ejemplo, no solo eso, sino que, bueno, pues a lo mejor pasa la situación de que, bueno, pues el oponente hace, yo que sé, 2 daños aquí, otro daño aquí, o a lo mejor me cargo de forma selectiva a ese bicho que tenemos dopado. Y, bueno, en respuesta, contador, antimaleficio, por un mana, le hemos hecho un 2x1 muy fresco. Así que obviamente lleva 2 copias por lo mismo. 3, que no he contado esta. Llevamos 4 recién a la mentisca, por lo mismo su calidad. Si controlamos, bueno, pues 3 permanentes nevados, que en este caso es bastante fácil, pues le damos +1, +0 e indestructible y luego hacemos luchar, ¿ok? Que se dice muy rápido, pero sí que es cierto que, por ejemplo, esa criatura indestructible podemos pegar con ella sin miedo a que se muera y nos quitamos una amenaza de en medio, que está bastante bien la carta. 4 brotes de esta tan mortífera, algunas copias menos lleva la versión oficial, pero bueno, lo he dicho, como a mí me faltaban unas copias de cartas, pues he metido 4 copias y, bueno, básicamente tenemos que, bueno, pues si tenemos 3 o más criaturas en nuestro cementerio, lo transformamos al comienzo de nuestro mantenimiento en una 3-3, que encima podemos, bueno, pues exiliar criaturas de los cementerios para ponerles contador encima, ¿ok? No está nada mal el bicho. De coste 2, obviamente 4 líderes de jauría, más 4 clases de explorador, tiene que ser el pack completo, obviamente, obligatorio. Y tenemos también 4 escultura de invierno, que lleva la versión oficial, no es tontería. ¿Por qué? Bueno, pues imagina, por ejemplo, que cuenta también para la refriega en la ventisca, y también podemos interesar, por ejemplo, refugios anónimos con esto, lo cual está bastante bien, le da como un plus extra. Tenemos también inscripción de abundancia por su versatilidad, tenemos troll de la espesura antigua, bicho de coste 3 tenemos, pues básicamente aquí pinos, por así decirlo. Es decir, criaturas que en relación de coste, mana y, bueno, estadísticas está muy bien. Por 3 un 4-4, que luego encima podemos poner otro 4-4 y por 3 un 3-3 que tiene esa habilidad de landfall, o podemos tratarlo como un land drop si nos hace falta tierra, que no está nada mal. De coste 4, obviamente carruajes de Zika obligatorios en el mazo para comprar en este caso con Rain and Seven, con el token que solemos poner. Y encima también, bueno, pues duplicamos la fuerza si hace falta con una copia que llevamos, que sí, que lleva una copia, la versión oficial, de crecimiento antinatural. Este encantamiento el oponente no se lo suele esperar. Y en cuanto entra al campo de batalla, bueno, suele ser o letal o sueles barrerle la mesa, porque pegas con todo, tus bichos son increíblemente grandes y el oponente se ve obligado a bloquear para no morir en el turno. Así que, obviamente, un encantamiento de 10 y que llevamos una copia porque tampoco hacen falta tantas en el mazo. Y por último, llevamos 3 atacar al festival. Mucha calidad de carta, llevamos rampeo obviamente. Y, bueno, pues a lo mejor ponerte un Rain and Seven y un crecimiento antinatural en el mismo turno no está nada mal, ok. Encima tiene flashback, es una muy buena carta que obviamente 3 copias sí que vienen muy bien en el mazo. Por último, 24 tierras, 3 más lance entre ellas. Y, bueno, pues vamos a ver qué tal va el mazo. Recuerda suscribirte, ok. Voy a traer más vídeos de este estilo, de los mejores mazos del estándar. Y si no te los quieres perder, haz clic aquí arriba, ok. Aquí arriba habrá una tarjetita en la cual, bueno, puedes hacer clic y te suscribes en un pispás. Y no te pierdes mazacos como estos y mucho más que se vienen. Vale, me gusta la mano, me quedo. No está mala mano, la verdad. Tenemos, si hace falta Landro, como he dicho antes, tenemos el mamut de cazando. Y tenemos aparte, bueno, pues tierras para jugar normal y corriente, ¿ok? Es una muy buena mano. Esta tierra es azul-roja, seguramente sí, jugamos contra Ice Control o Ice Dragons, una de dos. El caso, un pairing complicado entre muchas comillas, porque, bueno, al fin y al cabo tiene muchas iras, tiene removal, tiene cositas para hacernos la vida un poquito imposible, ¿ok? A ver, va a tierra, a ver qué es lo que hace, no sé. Yo no creo que haya nada por un mana rojo, pero bueno. Vale, buen robo, me gusta el robo. De hecho, en vez de jugar el mamut de cazando como un land drop adicional, sí que es cierto que estaría bien, pero me gustaría tenerlo en la mano. No me gustaría gastármelo así porque sí. Voy a bajar tierra normal y de turno. Punto. No necesito hacer nada más. Mi oponente tarda en jugar, ¿eh? Mi oponente tarda tela en jugar. Vaya, de hecho, se han acabado los tiempos de reloj. O sea, antes estaba esperando ahí, bueno, se han acabado los tiempos, básicamente. No sé si será un problema de conexión, no sé si será un problema de, yo qué sé, de que no tiene ganas de jugar o no está jugando, no tengo ni idea. Vale, puede ser Temur Midrange, que también se está jugando bastante, claro.
Tengo un midrange, es un mazo que, bueno, pues es algo rarillo, la verdad. De hecho, yo no le he echado mucho ojo, pero está también cogiendo forma en el formato, ¿ok? Así que, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Él solamente puede subir contadores y me pegará. El líder de jauría puedo intentar tradear con él. Bueno, depende, claro, es que luego tampoco quiero tradear mucho con él. Pero el líder de jauría voy a hacer líder de jauría primero. Y si no turno, pues bueno, si me da la picada, hago o mamut de Cazandu o hago el troll de la espesura. Que el troll de la espesura sí me conviene tradear con él. Y esto parece ser, en vez de Temur, aunque esa tierra es Ice, claro, parece ser una especie de Temur Wolves, puede ser, una Temur Licántropos, no tengo ni idea, ¿eh? Una Temur Agro, no tengo ni idea, tío, la verdad. Ok, me da turno, perfecto. Un combo muy fuerte, tío, muy fuerte combo ese, ¿eh? Hay que tener cuidado, la verdad. Voy a pegar. Bueno, depende, claro, pegar para qué, en verdad, lo que pienso. A ver, puedo quitarle en verdad eso. Es que se va a rampear bastante, ¿eh? Tenemos que aguantar que se va a rampear bastante. Y tenemos que tenerlo en cuenta, vaya. Voy a hacer el trozo de la pistola antigua y voy a dar turno. A mí no me conviene hacer nada. Tengo cosas para hacer luchar, tengo remora en el mazo, así que bueno, solo queda esperar, la verdad. Tener paciencia. En algún otro momento llegará o refriega la ventisca o encontraremos una inscripción de la abundancia. Así que es tener paciencia, básicamente. Entonces esto rolla. Me conviene tradear con él, ¿eh? O sea, no me importa, la verdad. Ok. Pega. Bloqueo. No, espérate, ¿qué puede tener, tío? Dos contadores. En verdad no sé qué puede tener, la verdad. Aún así voy a bloquear solamente con el tron. Por lo menos eso, si me lo matan no me importa tanto, entre muchas comillas. Vale. Ok, le hace un choque al troll. Pues se me muere. Entiendo que, bueno, no le convenía mucho, pero ahora yo tengo mana extra y que no veo la otra idea, la verdad. Me acaba de dejar un poquito trastocado. No está mal el robo me gusta bastante, pero no voy a hacer Gwen and Seven. Creo que por ahora no me conviene, me gusta hacer carruaje de Zika y luego Gwen and Seven, token, carruaje de Zika. Y copio el token, claro. Sería quizás aquí, bajar tierra, pegar con el... Bueno, pegar no. Me he ido un poquito de las manos, pero no voy a pegar. Porque si no me bloquea como creo que me puede bloquear. Carruaje de Zika. No quiero que se me muera el día de la jauría, ¿eh? Tiene mucho valor, no quiero que se me muera. Y carruaje de Zika. De hecho, el ataque este ha sido malísimo, tío. O sea, me ha parecido una puta mierda, pero bastante gorda. O sea, ha sido un 2 por 1 a nuestro favor. Y el bicho que más me convenía quitarme de encima me lo he quitado de encima. Que era el de este, el 2-1 este. Ok, o sea, es decir, me acaba de... Pues dejar bastante bien, la verdad. Ok. Goldspan Dragon. Que me pegue de quiere. No importa mucho. De todos modos, eso, voy a intentar poner el token ahora. Y bueno, pues voy a sacar provecho de ello. Será un 4-4 el token. Que tiene alcance para bloquear al no, coño. Al Goldspan Dragon. Al Goldspan Dragon, claro. Vamos a hacer el combo ese me encanta, tío. Es que es una sinergia muy bruta. Es por eso que me encanta, vaya. La sinergia esta, es que es flipante. Flipante. A ver, si ahora, de hecho me convendría hacer el mamut como Landro. ¿Por qué? Porque los tokens serían 5-5 y podrían bloquear al Goldspan Dragon más fácilmente. Es decir, es aunque me quito de encima. Y si no, bueno, pues a pegar para adelante. A ver, con 2 maná, 3 daño a algún sitio. No me parece raro, la verdad. Vale, 3 daño ahí, ok. Se resuelve. Lo dicho, no me importa mucho, por lo menos por ahora. Voy yo. Ok, no está mal el robo. Solo voy a hacerlo por lo mismo, ok. Sería hacer Valle Mamut de Cazandu. Bueno, Valle de Cazandu en este caso. Gren and Seven. Pongo token, más... aquí ya el oponente tiene que conceder. Es un combo muy... Es una sinergia muy bruta. Una sinergia muy asquerosa, tío. Es que es muy difícil de parar esta sinergia y eso te deja un poquito, bueno, pues tirando para la arrastre, ¿no? En respuesta... Ok, pues aquí otra vez otra cagada por tu parte. Puedo transformar en respuesta, así que no me importa. Madre mía, aquí... Vale. Ignora ahora mismo lo que está sonando de fondo, no por nada. Que básicamente es el móvil y punto. Y estoy ganando con el móvil. Gurren 7. Menos 3. Es una 5-5, que es lo que quería. Pego de 4. Ya está. Esta, lo que acabáis de ver ahora mismo, es la sinergia más bruta que os pueden hacer jugando Stompy. Ok, que hagan carruajes y casi de turno, Gurren 7, token, copio el token, es de lo más heavy que os pueden hacer, ¿ok? Porque básicamente es un 5-5 con alcance, que ¿cómo pasas tú por encima de eso? Vale, ahora solamente me pegué con el Goldspan Dragon, perfecto, me parece genial, pero tiene que tradear, entonces
Si no, estaré yo poniendo... Bueno, pues a lo mejor, ¿verdad? Si me pega también la KKN, ¿eh? Nada, me pega y bueno, que no me importa mucho, vaya. Es una 5-5, genial. Tratado y punto. Sigue turno, lo dicho, transforma Carroba de Zika. Vuelvo a pegar con ello y vuelvo a poner otro token 5-5, tío. Es asqueroso, es asqueroso. Es puta asquerosa sinergia, tío. Demasiado. Voy a hacer un +1 aquí. Podría haberlo hecho antes, la verdad. Pero bueno. Ahora mismo... tampoco había mucha diferencia ahí con CD, vaya. Es que es asqueroso, tío. Es que asqueroso, por algo este mazo tier 1. Ahora mismo iba a hacer, mira, hacía clase, ponía 2-2-2 en el campo de batalla, claro. Y luego tapeaba, transformaba carruajes de Zika y ponía otros 6-6 en el campo de batalla. Es decir, el mazo asqueroso no, lo siguiente. Vamos a otra partida y vamos a seguir presenciando cómo este mazo, bueno, pues sigue vapuleando y pasando por encima del oponente. Pues de nuevo me quedo la mano, me gusta la mano, tío. No está nada mal, la verdad. Tengo aquí. Sale él, es la única putada, pero bueno, por lo menos puedo ver qué es lo que juega. Puedo jugar alrededor de ello. Ya, ver, claro, a ver qué es lo que hace. Tiene sentido. Bonito bicho, ¿eh? O sea, bueno, bonito bicho no. Vale, puede ser perfectamente un mirror, ¿eh? O sea, cuidadito. Me encanta, o sea, mira solamente su mascota. Yo tengo el dragoncito aquí, mi dragoncito, muy bueno. El azul, pero mira su mascota, me encanta, ¿eh? La verdad, me encanta, tío, tela. Es un Hedro, básicamente, es un golem de Hedro, algo así raro. Voy a hacer líder Jauría Licántropa, doy turno. Juega Jun Midrange, es otro mazo que también está. No, obviamente no es tier 1, ni de puta coña, lo siento mucho. Me encantaría a mí que fuera tier 1, pero no es tier 1. Pero no está mal mazo, la verdad, no es un mal mazo. De hecho, eso se está abriendo paso, la verdad, en el metajuego. Y aquí pegar, bueno, pues sí, me viene bien. No puede bloquear muy bien, no tiene buenos bloqueos. Voy a pegar, antes de hacer cualquier cosa pego. Son tripas al daño, perfecto. Clase explorador. Si turno, clase explorador más subir contador. Y bueno, pues en general, a robar cartas. Lo bueno de la arena, bueno entre comillas, ¿no? Porque luego a lo mejor si tienes que jugarlo en físico, sé que es cierto que es un poquito menos de práctica, pero en este caso, si en el turno, si todo sale normal y no mata ningún bicho, ni el líder, ni nada, sería jugar clase explorador y con otras dos tierras subir contador a una clase, claro. Pero al atacar habría que ordenar triggers, que eso lo hace automáticamente la arena, para... A veces lo hace, la mayoría de las veces lo hace lo mejor que puede. Ok, bastante bien. Coño, un Goldspan Dragon turno 3 mío, sería. A veces el arena lo hace lo mejor que puede, eso está muy bien, pero es que otras veces te tapeas fatal, tío. O sea, te tapeas no, te ordenan los triggers fatal. Básicamente aquí creo que lo hará bien. Supongo, espero, poca broma, el oponente que me está arrollando con su mazo, ¿eh? O sea, aquí lo bueno sería a lo mejor pegar, ¿no? Que el trigger, que el primer trigger sería fuera el de poner un contador y luego, bueno, pues saltara el de trigger jauría. Es decir, robaba carta con el líder porque tengo fuerza 6 en total. Claro, pero muchas veces te ordena mal los triggers, ¿eh? Te lo ordena fatal, tío. Puedes sacarle más provecho, pero te lo ordena fatal. A veces. Voy a pegar de hecho de 6, no me corto. A ver si me ordena bien. A ver si ya claro, contador aquí. Y luego, bueno, pues robo carta. ¿No? Ah, no, pues le acabo de ordenar otra vez mal, ¿veis? O sea, yo creo que tengo que darle full control para que pase eso, pero que me ordene primero, básicamente, el de... Pues eso, poner el contador. De hecho, alguna vez sí me ha salido bien eso. Poner el contador y luego robar carta. Ok. Me pegará de 5, supongo. Se acaba de tapear en el turno, ¿eh? Para poner... Uf. Madre mía, el niño del mazo. ¿Cómo ha salido, eh? O sea, ya ni el mazo, pero como ha sido genial, ¿eh? El oponente. Ha salido putamente genial. Por ejemplo, con todo eso, con... Pues, a ver qué es el permanente que me pone ahora mismo en el campo de batalla. Me pone un Endracool, no está ni en estándar, vale. Eso me exilia bicho, supongo, me exilia el token. Ah, líder jauría, claro. Tiene sentido. Y me queda encontrar removal. Removal, bueno, si encuentro incluso puedo sacarle más provecho. Si encuentro mejor refriega la mentisca. Para cargarme al Goldspan Dragon, que me da más por culo ahora, tío. Me da mucho más por saco ahora mismo el Goldspan Dragon que cualquier otra cosa. De todos modos, me queda enderezado, creo. Bueno, enderezado tampoco. No está muchas vidas, ¿eh? No quiero tampoco jugármela, pero tampoco está mucha vida él. Así que, bueno. Pues sería, a ver, le voy a pegar de hecho con el... No, con este no. Con este. Le pongo un contador encima. Se va a 8 si no bloquea. Oh, vale, se va a 8, perfecto. Y yo voy a hacer Gurrengan 7. Voy a poner el token. Si me pega con el Goldspan Dragon, trataré y punto. Y siguiente turno, si, bueno, pues sale todo bien, intentar hacer atacar al festival. Si sale bien, podemos intentar incluso ganar la partida con atacar al festival, ¿eh? Habría que verlo, pero puede ser que podamos ganar la partida. Porque no se ha dado cuenta, pero está a poquitas vidas, ¿verdad? O sea, es el daño que acaba de entrar, claro. O sea, le ha salido súper genial. Yo creo que la mejor salida que podía tener ha sido esta, pero podemos remontarlo, ¿eh, gente? Podemos remontarlo y no pasa absolutamente nada. Se puede.
Va a costar, sí. Pero se puede, se puede. Se puede perfectamente. De hecho, eso, el Grand Seven, si le quiere pegar con Ghost Dragon, adelante. En vez de pegarme a mí, pa'lante. Me pega a mí, ¿no? Vale, pues sí, queda tradear. Paso de jugarme la que pueda tener algo. Entonces, aunque yo robe un refri en la ventisca o cualquier cosa, paso de jugármela. No está mal el robo, de hecho me gusta bastante. Y creo que... Joder, es que poquita me tiras de medio con esto, tío. Con el Breakan 7. Pero aún así creo que voy a atacar al festival antes de nada. Por no cagarla. Así me pongo cosa buena. Bueno, no está tampoco muy allá, pero algo es algo. Dio la jauría por aquí. +1. Al fin y al cabo me quito tierras de en medio. Y eso va al cementerio. Me duele, pero bueno. Lo mismo de antes. Cosas que pasan. También otra sinergia muy bruta con Grand 7. Puedo llegar a dopar esto más fácilmente. Ok, el bichito este. Voy a pegar, no me quede de otra. Bueno, no es que no me quede de otra, sino que pego. Vaya, porque sí. Son 3-3 cada lobo. Puede doble bloquear aquí. Quizás pegue con uno mejor, por si quiere bloquear mejor con un dicho. Pua, pero es que también me gusta quitarme de en medio esta criatura de aquí. No me hace ni puta gracia, ¿eh? Voy a pegar de 6. Eso, si quiere tradear adelante como él quiera. Y en el turno ya tenemos, bueno, pues un poquito más de vida libre. Se queda una vida, ¿eh? Ah, bloquear tiene que bloquear, ¿vale? Es así. Y el de esto con Magda no creo que bloquee. Supongo, no creo que bloquee con ella. Se pone token antes de ir. Fua, tengo miedo. Tengo miedo, tío, de algún Goldspan Dragon, de cualquier cosa gigante que venga. Puede tener, no sé si hay alguna chispa que... Si hay, verdad, una chispa que hace X a la cabeza, pagando X mana rojo. O sea, pagan un mana rojo y luego pagas X y te hace ese daño a la cabeza. Puede tenerlo en la mano. No quiero hablar porque siempre me pasa que lo tiene en la mano, pero puede tenerlo perfectamente. Vale, se agrega mana rojo. Si está haciendo eso, puede tenerlo en la mano. Y sería en este caso 3... Ah, pues no tiene, vale, tiene Kaline, perfecto. O sea, tiene ahora mismo, está aguantando. Él ya no tiene en la mano, no tiene más fuelle. Y la partida no pinta tan mal para nosotros, ¿eh? Podemos remontarla muy fácilmente. Bueno, hace mana, no sé para qué. Ah, vale, lo que va a hacer es buscar un artefacto, ¿no? ¿Qué coño buscaba, tío? Vale, busca en tu biblioteca una carta de artefacto o de dragón. Vale, Goldspan Dragon, el que se pone. Y sigue sin tener letal. Está muy bien el robo, está genial. Pero no le vale. No le vale. Ok. Buah, y el robo este ha sido increíble, ¿eh? Yo creo que ya tenemos letal en el turno. Sí, yo creo que ya tenemos letal. Sería quizás hacer... Para dividir el daño mejor. +1/+0 aquí. Me pego un Goldspan Dragon. Se pone token como él quiera. Transformo el refugio anónimo, en este caso. Y concede. Madre mía la Stompy, tío. Es que por algo es el tier 1. Por algo es el mejor mazo de estándar, ¿ok? Y se demuestra en este caso. Lo recomiendo a saco, obviamente. Es un mazo que, bueno, obviamente no es free to play. Ni de puta coña. De hecho, cada carta que hemos jugado ha sido o rara o infrecuente o mítica. Pero es un mazo que no te defrauda, ¿ok? Claro, es que eso. Si quieres... ¿cómo se dice? Lo barato sale caro. Bueno, pues en este caso... El mazo es caro de cojones, la verdad, tiene muchos comodines raros, tiene comodines míticos, pero el mazo funciona, el mazo es que tiene calidad de por sí, ok, y obviamente, bueno, pues es difícil perder una partida con este mazo, es muy complicado. A mítico lo recomiendo un montón para llegar a mítico y a diamante y a cualquier liga que queráis llegar. Y bueno, hasta que el vídeo, calidad... bueno, pues demostrada, así que suscríbete por ello. Y bueno, pues recuerda también que puedes compartir el vídeo, puedes darle mucho al vídeo, al canal, darle like, puedes comprar algún producto de Amazon, como tú quieras. Y bueno, pues dicho esto, no tengo mucho más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.